Bienvenidos y bienvenidas a este su canal Homisaku. Esta es la entrega número 8 de la serie PHP sin Framework y en esta ocasión vamos a ver cómo exponer nuestra aplicación a través de HTTP. Empecemos de una vez. Este es nuestro index.php. Es el archivo que vamos a exponer para que reciba las solicitudes HTTP desde el navegador. Este código que vemos acá fue el que usamos para probar nuestro container en el vídeo anterior. Lo que vamos a hacer es preparar este archivo para que sea capaz de gestionar esas solicitudes y dar una respuesta. Si prestan atención, hemos hablado de solicitudes y de respuesta. Entonces, nosotros tenemos que manejar estos conceptos. Y para manejar esos conceptos, vamos a instalar un componente que trae clases PHP que representan estos conceptos. El componente que vamos a instalar es Symfony HTTP Foundation. Lo primero, como siempre, es crear una rama. Y ahora instalamos el componente con Composer. Perfecto, ya lo tenemos. Aunque este componente en sí es más que una clase request y una clase response, es decir, una clase solicitud y una clase respuesta, en este momento solo nos interesan estas dos. ¿Qué vamos a hacer? En síntesis, nosotros tendríamos que recibir una solicitud, es decir, una request, manejarla y devolver una respuesta. Para eso nosotros vamos a incluir un nuevo elemento conceptual acá, que va a ser el elemento aplicación. La aplicación será responsable de recibir esa solicitud, manejarla y devolver una respuesta HTTP. Si recordamos la teoría de la inyección de dependencias, habíamos dicho que era un mecanismo externo que era coordinado por otro elemento. Ese elemento es la clase aplicación. Entonces nosotros en síntesis haremos esto. Vamos a tomar la clase de Symfony y vamos a capturar la request que hay ahora mismo en la aplicación. Y eso lo hacemos con el método create from globals. Lo que hace create from globals es crear una request que tiene los valores de las superglobales. Por ejemplo, files, post, request, get y así por el estilo. Entonces, ya tenemos la request, que es un objeto que tiene toda esa información que viene desde el navegador. Ahora tenemos que manejarla y devolver una respuesta. Este manejo lo va a hacer, como hemos dicho ya, el objeto aplicación. Entonces tenemos un objeto aplicación que va a manejar la solicitud y va a devolver una respuesta. Borramos esto. La clase aplicación de momento cuenta con un método que es el método handle. El método handle recibe un objeto request y devuelve un objeto response. Vamos a crear esta clase. La vamos a crear en el directorio infrastructure. Es algo que va a tocar la infraestructura. Ok, creamos el método handle. Y le ponemos como tipo de retorno response. Ok, entonces básicamente aquí dentro debe haber una lógica que maneje esa request. Pero eso lo vemos más adelante. Volvemos a nuestro index PHP y tenemos que crear el objeto application. Y esta respuesta pues la tenemos que enviar. Eso lo hacemos con el método send. Esta línea de acá abajo la habíamos usado para probar nuestro container y vamos a eliminarla de acá. Vamos a importar esto para que sea más limpio. Esta lógica la voy a mover dentro de application, ya que es el objeto application quien maneja la request. Si ustedes se fijan, la request se crea acá
pasa al objeto application y ya lo que llega es una response, una respuesta. Entonces, todo pasa dentro del método handle. Vamos a cortar esta lógica y vamos a moverla a la clase aplicación. En el método handle lo que vamos a hacer es determinar qué controlador debemos cargar. Ejecutar el controlador y devolver la respuesta. Vamos a implementar esto. Este método no existe, pero lo vamos a crear más adelante. Y también haremos que nuestro controlador sea invocable. Y forzaremos a que devuelva también una respuesta. Tan simple como eso. Vamos a eliminar los comentarios que ya no nos sirven de mucho. Y vamos a crear el método getController. Ok, nosotros no vamos a implementar routing ni vamos a meter un componente adicional para manejar las rutas. Lo que vamos a hacer es construir un mapa donde estén los comandos vinculados a los controladores. Este mapa lo guardaremos en la configuración. Algo que acabo de notar es que al mover esta lógica, la referencia al archivo de configuración services quedó mal. ¿Por qué? Porque ya no estamos en el directorio principal, sino que ahora estamos en el directorio infrastructure. Lo que vamos a hacer para resolver eso y para manejar también posibles futuros casos es que vamos a crear en el archivo Bootstrap una constante que va a representar el nombre del directorio principal. Ya con esta constante puedo hacer referencia a este directorio desde cualquier lugar. Vamos a crear este archivo que aún no existe y vamos a hacer que retorne ese mapa de controllers by commands. Como tenemos un solo caso de uso, vamos a mapear aquí inmediatamente ese caso de uso. Y vamos a crear también el controlador Register Location Control. Bien, en este punto toca decidir dónde guardar nuestros controladores. La forma más simple es crear una carpeta controller acá, donde vamos a guardar directamente todos los controladores. Este controller, Register Location Controller, vamos a crearlo directamente acá. Pero aquí hay un detalle, y es que nosotros en Application necesitamos que el controlador tenga un método invoke y además que devuelva una response. Entonces vamos a forzar eso, creando una interfaz para el controlador. Y vamos a implementar esta interfaz en nuestros controladores. Y vamos a agregar aquí en la interfaz el método invoke para que el controlador esté forzado a implementarlo. Ah, se me olvidaba. Tiene que recibir también una request. Aquí tenemos que agregar el método. Y listo. Entonces, si vamos a nuestra clase application,
a nuestro método getController. Aquí ya tenemos un mapa de los comandos y controladores. Entonces, en este punto, lo que toca hacer es determinar qué comando se ha especificado en la request para entonces buscar el controlador correspondiente. Como vemos acá, usamos el null safe operator para buscar el controlador que se corresponde con el comando que hay en la request. Ok, si no encontramos nada, pues entonces esto devuelve un null. Y vamos a reaccionar a ese null con una excepción. La guardamos en infraestructura. Si hemos llegado a este punto, pues significa que tenemos un controlador. Lo que hacemos ahora es obtener ese controlador a través de nuestro container. Esto va a permitir que podamos especificar dependencias en el controlador y que éstas sean suplidas por el container. Y devolvemos el controlador. Esto podemos simplificarlo. Y aquí en getContainer podemos especificar que va a ser un contenedor lo que se va a devolver. Ah, mira, habíamos puesto esto mal. Vamos a devolver esto. Perfecto. Vamos a simplificar aquí también. Entonces, técnicamente, esto ya debería estar funcionando. Lo que hemos hecho aquí es muy simple. Buscamos el controlador con el método getController y al controlador le pasamos la solicitud para que la maneje y devuelva una respuesta. Si vemos el método getController, pues vemos simplemente que se trata de cargar la configuración donde están los controladores, determinar qué controlador se corresponde con el comando y si no se encuentra, lanzar una excepción y si se encuentra, pues devolver ese controlador ya totalmente inicializado por nuestro container. Esto significa que si yo voy aquí a mi Register Location Controller, puedo especificar dependencias como cuál, como nuestro caso de uso. Y ya esto lo podría yo ejecutar desde acá. Así de simple ya tendría el método. Claro que me falta devolver una response, una respuesta, porque lo hemos forzado acá. Hemos hecho la interfaz, controller interface, para que ésta siempre devuelva una respuesta. Si no es necesario que nuestro controlador devuelva algún contenido, podemos devolver una respuesta vacía. Aquí no estamos implementando precisamente validación ni nada de eso. Recuerden que nuestro caso de uso detecta los errores y lanza excepciones. Si quisiéramos hacer algún tipo de manejo acá, podríamos hacer un try y de encontrar un error, entonces devolver una respuesta de error. Ahora mismo asumimos que esto es como una API que no tiene una respuesta visual para un usuario.
pero en ciertas ocasiones es necesario que hagamos ciertas validaciones para enviar mensajes que los usuarios puedan ver y que obviamente puedan corregir los errores de su formulario. Algo así se podría hacer con un try catch o con una librería de validación. Bien, vamos a agregar un mensaje de error para... Entonces, ya en este punto tenemos una aplicación que es capaz de recibir solicitudes HTTP y devolver una respuesta. Gracias por ver este vídeo. Por favor, dale me gusta y comparte para que lleguemos a más personas. Asimismo, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los próximos vídeos que seguro te van a interesar bastante. Si tienes alguna duda o necesitas ayuda con algo, búscame en las redes en GitHub, Instagram y Twitter como Homisaku. Cuento contigo y hasta el próximo vídeo.